Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Mejor Sin Prisa. La verdad es que nos hicieron mucha falta, extrañamos mucho poder grabar videos acá y parte de lo que pasó queremos compartirlo y convertirlo, ¿por qué no?, en un mensaje que le pueda ayudar, como siempre decimos mi esposo y yo, si es a una persona ya nos dimos por bien servidos. Así es muy bueno estar de vuelta, pero también son necesarios los tiempos de descanso y a veces, bueno, y gracias a todos los que preguntaron, ay, ¿qué pasó con este par? No andaba muerto, andaba de parranda. No, mentiras. No, estuvimos viviendo unos meses, ya meses, ¿no? Sí. Bastante difíciles. A veces creo que seguimos viviendo algunas cosas difíciles y está bien. Y creo que en las prioridades, creo que el podcast va bajando, ¿no? Y está bien, porque nosotros hemos aprendido, de pronto en otra temporada, no, el podcast tiene que salir sin importar salud, sin importar lo que esté pasando. Y al final no, creo que hay unas prioridades en la vida que uno tiene que mantener. Y está bien, me parece que está bien. Bueno, pero entrando en materia, ¿quieren saber qué pasó? El chisme, yo sé, la gente, ¿qué pasó? Bueno, el tema fue que tuvimos una recaída. Bueno, pero bueno, como matrimonio tuvimos una recaída. Primero, pues lo que ustedes ya sabían, me fregué la pierna por estar jugando fútbol. También volvieron dolores en las manos y el insomnio. Así de una las tres cosas. O sea, todo fue como incómodo. Por eso es recaída, porque no es una caída normal, sino la recaída. No, mentira. Pero bueno, pues son situaciones donde las dificultades nos llegan a nuestra vida y uno muchas veces no sabe cómo enfrentarlas de nuevo, a pesar de que ya hemos pasado por ahí. Es como, sí. Ay Señor, ¿qué fue lo que me enseñaste la vez pasada que pasé esto? Y aprendí mucho de mí mismo, como uno como ser humano se le olvidan tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso, el día de hoy, en Mejor Sin Prisa, vamos a ver 3 maneras de enfrentar una recaída y volver a levantarte con Dios. Empecemos, ¿qué es una recaída? Porque estoy hablando de las mías, que fueron una recaída en el área de la salud, pero pueden ser en muchas otras áreas. En la mía, por ejemplo, es cuando le doy cabida a ciertos pensamientos que me llevan a huecos supremamente oscuros y como que siento que son más grandes que yo, en el sentido de pues, que Dios nos ha dado la capacidad de poder tomar decisiones y decir qué pensamientos dejo que entren a mi cabeza y hagan nido ahí o cuáles no. Entonces yo creo que cuando hablamos de recaídas, hablamos de estos procesos en los que creemos que ya salimos de eso, como quien dice prueba superada, pero resulta que estamos en un mundo caído y somos en un mundo recaído, mona. Estamos en un mundo recaído, bueno, sí. Y entonces es como volver a pasar por aquellos senderos que quizás decimos, ay, no, menos mal, ya prueba superada. Y una persona una vez me dijo una frase que me encantó. Me dijo, se me olvidó en este momento, ya ahorita les digo qué era, se me acaba de ir la paloma. Ya, estamos hablando de los testimonios. Entonces yo le dije, claro, es que uno cuenta un testimonio cuando uno ya ha pasado al otro lado. Y ella me dijo, el proceso también es un testimonio. Wow, sí, es cierto. Y yo creo que esa persona ni se acuerda que me lo dijo, pero esas palabras me marcaron, porque a veces uno dice, hablemos de lo que ya salimos de esto. Sí, la victoria. Pero, exacto, sí, la victoria, al otro lado, la conquista. Pero creo que deberíamos normalizar el hecho de hablar de los momentos donde volvemos a caer, donde pasamos por situaciones que, claro, que no, quizás no están dentro de nuestro radar, pero vuelven a suceder. Y yo creo que Dios permite que caigamos nuevamente, porque en inglés es it humbles us, como que nos humilla, sí, pero también como que nos enseña humildad. Es lo mismo, sí. En diferentes palabras. Pero a veces cuando tenemos una victoria en nuestra vida, el corazón del hombre es como, ya lo logré, y Dios es como, sí, bueno, necesitas seguir aprendiendo. Y uno dice, bueno, un cristiano tiene que andar en victoria y nunca cae, pero la Biblia dice que 7 veces cae el justo. Y 7 veces lo levanta el Señor. No sé dónde está, pero es un versículo muy poderoso porque muestra... ¿Y por qué 7? O sea, cayó 8 veces y ya la 8ª vez el Señor ya no lo levanta. No, porque el 7 es un número que simboliza la perfección. Y ahí Dios nos está enseñando que no importa cuántas veces caiga el justo, 7 veces Dios está dispuesto a levantarte a ti. Así que empecemos en materia. Y el primer punto que tenemos aquí es
una de las maneras de enfrentar una recaída, volver a levantarte con Dios, es reconoce tu debilidad y corre a Dios, no huyas de Él. Uy, eso sí que cuesta. Claro, porque es frustrante, por ejemplo, yo no sentía los dolores en mis dedos desde el 2021, o sea, hace 4 años. 4 años donde sí, a veces lo sentía poco, pero volvieron así a atacarme a toda, dolor al tocar guitarra, al trabajar, al usar el celular. Y quiero decirles, todavía los tengo en este momento de grabar el programa. Y ha sido bastante duro. Y una de las cosas que creo que es una tentación, llámelo como quieras, si el enemigo, si su carne, uno de los ataques que llega a nuestra vida es querer alejarnos de Dios, es entrar en los pensamientos como tú dices. Pero Dios, ¿por qué no me sana de esto? Debe ser que no le importo. Otra vez viviendo esto, ¿por qué a mí? Ese es uno de los pensamientos, pero ¿por qué a mí? Yo no veo en las redes sociales todo el mundo, yo veía historias de gente con la guitarra y yo otra vez yo con este dolor de dedos. Y fue entender, bueno, no me puedo alejar de Dios. Y algo que fue muy bonito es que cada domingo que íbamos a nuestra congregación, las prédicas fueron tan específicas, eso como de, ¿pero quién le contó al pastor? Para mí, en cuanto a confiar en Dios en medio de los momentos difíciles, porque no es fácil caer, porque siente una vergüenza en cierta parte, ¿no? Claro. No es fácil contar, oiga, yo lo cuento con lo de las manos, con los dolores, con el insomnio, pero alguien puede ser un pecado. O alguien puede ser en su trabajo, en el área, en su emprendimiento. Hábito. Exacto. Entonces ahí corren muchos pensamientos. Por ejemplo, un pensamiento cuando hablemos un poco de esos pensamientos en los que tú recaías o que te pasa mucho. No sé, yo creo que uno de los más claros es como decir, pues voy a ser muy vulnerable, ¿no? Claro. Porque creo que es el punto de esto, es como que he querido alcanzar muchas cosas y miro hacia atrás y digo, pero es que no creo que haya alcanzado nada. Uf. Y expectativa eso, versus realidad, sí. Y algo muy particular que me sucede, a lo mejor solo me pasa a mí, pero tiendo a caer en eso cuando paso mucho tiempo en redes sociales. Oye, ¿sabes que también me pasa lo mismo? Porque nos comparamos. Sí, total. Y en inglés está este refrán que the thief of joy is comparison. Sí. El ladrón del gozo es la comparación. La comparación. Y es inevitable cuando uno está pasando un momento de dificultad como que comparar y, oye, pues, pero ¿por qué a estos otros güeyes? No, solo a mí, solo Señor, a mí. ¿qué te pasa? Gracias a Dios no había redes sociales en la época de Job. Uy, no, si no, imagínate. O en la época de la iglesia primitiva. ¿Te imaginas? Ay, claro. No, Dios mío. Entonces, claro, me pasa que me empiezo a comparar. Entonces digo, yo ya debería tener esto, yo ya debería tener aquello, yo ya debería ser tal persona, ¿no? O sea, o convertirme en tal persona. Yo ya debería y tal. Y cuando y cuando me doy cuenta es, ¿quién me pone esas presiones? Me las pongo yo sola porque dejo que mi cabeza se alimente de todo lo que estoy scrolling. Entonces, cuando salgo de ahí, hace poco escuchaba a un creador de contenido que en este momento no me sé su nombre, pero no, el término no es mío, y él hablaba de la resaca emocional, que es eso que sucede cuando estamos en redes sociales por mucho tiempo y no pasa como, digamos, en el gimnasio. Tú vas al gimnasio y tú nunca sales diciendo, uy, no, cómo me siento de mal, yo no debía haber madrugado, yo no debía haberla dado toda. No, pero con las redes sociales pasa esto, es, uy, no, media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, y yo acá, yo pude haber hecho cosas por mi vida, por mí, por lo que sea, por mi autocuidado, por mi, qué sé yo, por aprender, por whatever. Y habla de esa resaca emocional y yo lo pude identificar, entonces ya sé que eso es un talón de Aquiles para mí. Entonces yo no paso mucho tiempo en redes sociales y cuando siento que me estoy hundiendo en estos tipos de pensamientos, tú eres el que me hace esa pregunta. ¿Qué viste en redes sociales? Y yo... Nada. Claro, empiezo a ver, empiezo a compararme y empiezo a hacer cuentas. Digo, pero es que a tal edad yo ya debería esto, más esto. Las presiones que tú misma te pones. Las presiones que yo misma me pongo. Y entonces, claro, tú vienes de unas temporadas donde estás bien y caes otra vez recaes en esto de compararte con las redes sociales, recae ese pensamiento, llega la culpa. Entonces, como hablábamos en el primer punto, ahí empieza lo primero que uno debe hacer es reconocer nuestra debilidad ante Dios
y no huir de él, sino ir a él. Y quiero contar un ejercicio porque cuando me llegan estos pensamientos me cuesta ir a Dios, porque honestamente a veces me siento hasta brava con Dios. Claro. Como que digo, ¿y tú por qué ta? Y yo digo, hace poco estaba leyendo un salmo que decía, ¿y quién es el hombre para que Dios ponga su mirada en él? Y yo digo, Señor, perdona mi arrogancia, perdona mi irreverencia. Pero entonces dije, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo volvemos a Dios? Reconozco mi debilidad, pero ¿cómo hago para no huir de Él? Y encontré que una manera para mí que me ha servido en estas últimas semanas especialmente es sentarme, coger una libreta que tengo por ahí y hacer journaling por 5 minutos y saco todo ahí. Es una carta que le escribo a Dios. ¿Es coherente? Probablemente no. Es hasta a veces en Spanglish. Porque digo, esto me sale mejor en inglés. Miami Style. Sí, Miami Style. Y no estoy diciendo que eso sea un amuleto, que sea algo místico. No, simplemente es un ejercicio de sacar todo lo que hay acá. Porque ¿cuántas veces decimos... Te puedo decir claramente, yo me baño 1 vez al día, 2 veces al día, 5 los que se bañe cada uno. Pero ¿cuántas veces decimos... He limpiado mi mente de la porquería y de la basura que le dejo entrar tantas veces al día. Hay que sacar muchas cosas de la mente. Y me parece que el ejercicio del journaling, que yo hace mucho no lo hago, pero cuando he tenido una ansiedad muy fuerte, me ha servido mucho y lo recomiendo mucho. Porque es curioso cómo funciona el escribir, no en el celular, escribir a mano. Todo eso que uno tiene, esos pensamientos, hacer como una descarga emocional. Y eso realmente ayuda mucho. Y mucho más cuando lo hacemos enfocados en como si se lo estuvieras diciendo a Dios. En Dios, incluso una carta al Señor y tal. Literal. Y entonces ahí como me siento molesta, me siento frustrada. Eso está bien. Que no quiero llorar, pero en verdad como que siento tal cosa, no sé qué. Pero es increíble algo, porque cualquiera diría, ay no, pero cuando estoy escribiendo Dios me dice, tranquila, eso que tanto quieres llegar a tu vida. No, ¿sabes qué llega a mi mente? Me toca escribirlo, la palabra. Qué bueno. Entonces recuerdo versículos y ahí es donde digo, es que no soy yo que me estoy inventando la respuesta. Y yo sé que es Dios porque me entra esta convicción y como que me duele el haber dicho y pensado ciertas cosas y digo, Señor, perdóname. Ese es el Espíritu Santo. Perdóname, sí, total. Entonces yo creo que no estoy diciendo que eso le funcione a todo el mundo, pero creo que cada uno debería ser intencional en reconozco mi debilidad, pero no huyo. Claro. Hace poco una mamá de adolescentes me decía, cuando mi hijo se enoja conmigo porque tenemos alguna desaveniencia, él cree que lo que más me molesta es que él no esté de acuerdo conmigo o que quiera decirme, mamá, así no es. Me dijo, Claudia, ¿quieres que te diga qué es lo que más me duele? Que mi hijo no me hable, que mi hijo me ignore. Ese día que ella me dijo eso, me pegó así duro el corazón porque me dijo, Claudia, así somos con Dios. A Dios le duele su corazón cuando nosotros, yo puedo solo, estoy bravo, no sé qué. Ella me decía, ¿tú crees que las emociones Dios nos las dio porque es algo bien malo les voy a dar? No, es el pecado surge cuando nos quedamos en ellas y huyo de él y digo, pues de malas, pues es que tal cosa. Pero cuando voy humillándome, diciéndole, me siento frustrada, me siento triste, no entiendo por qué tal cosa, ahí es donde todo empieza a cambiar. Y cuando ella me dijo eso, me imaginé realmente a Dios, para quienes son visuales como yo, de por qué me ignoras, me dijo en leído, me dijo en visto, o sea, como que ven, yo estoy aquí para ti. Y no es que Dios necesite. No, pero yo creo que, y es bíblico que Dios tiene emociones, lo muestra en la Biblia, incluso la Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo. Pero Dios, claro, Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Sí, no lo digo desde Dios begging. Sí, como, exacto, no es el Dios. Mírame. No. Sino estoy hablando desde la gracia que tenemos para poder acercarnos a Él. De hecho, recuerdo este versículo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar esta oportuna ayuda o este socorro que estamos necesitando, ¿cierto? Sí. La palabra socorro lo dice ahí textualmente. Entonces es como por gracia podemos acercarnos, como Él nos espera, por gracia, no por necesidad. Sí. Y como nosotros muchas veces decimos, nos resistimos. Y a veces, ¿por qué no buscamos a Dios? Porque yo creo, y algo que aprendí mucho en esta temporada, en estos 3 meses, a pesar de que nosotros salimos de una iglesia que enseña la teología de la prosperidad, de que si yo soy cristiano, Dios me quiere bendecido en todo y que nunca voy a, mejor dicho, y si estoy pasando por esto es porque hay un demonio. No tengo fe. O sea, muchas cosas que traen carga. Quedan vestigios porque uno siente como no estoy bendecido, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Porque siente uno que no tiene fe. Y un versículo
que me llegó mucho en estos momentos fue, y es uno que uno ha leído tantas veces, pero no, en serio uno no se detiene a pensarlo, y dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Qué promesa tan bonita, ¿no? A veces se enseña, no llore, no vas a llorar porque, no, está bien llorar, y si quieres llorar está bien, y sobre todo las emociones, está bien descargar eso, confiando que de Dios viene nuestro consuelo. Hay otro versículo que pusiste aquí que me encantó, Salmo 34:18. Dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, Y entonces yo veo en la palabra que incluso hay otro versículo que dice que Dios mira de cerca al humilde y mira de lejos al altivo. Entonces justo en nuestros momentos de dificultad, cuando caemos, cuando más cerca vamos a estar de Dios. Sí. Entonces uno cree que uno está más cerca de Dios cuando todo está bien. Pero yo creo que los momentos de dificultad son la oportunidad perfecta para correr a los brazos de nuestro Padre. Así es. Y encontrar socorro, y seguramente Él quiere transformar nuestro corazón y pues muchas lecciones. Bien, sí. Ahora, ¿qué pasa? Como dijo, quedan vestigios en nuestra mente del Evangelio de la Prosperidad, y entonces esta semana alguien me dijo, es que Dios no sana a las personas que no tienen, si tú no tienes mucha fe, Dios no te sana, porque yo hablaba con la persona, yo dije, porque a veces hay gente que ora, Señor, sánalo, y no se sanó. Es una pregunta válida. Y mirándolo, esta persona me decía, no, es que si tú no tienes fe no te vas a sanar. Pero pues la gente está pidiendo, y yo entiendo que si la persona está completamente, no creo en Dios, pues no, obviamente, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero últimamente pasa que queremos medir la fe. Sentimos que la fe es como este vaso, como que tenemos la fe llena. Y yo lo he visto en prédicas. Dicen, ¿qué tanto tienes tu fe tan llena? Aquí, que rebosa la fe. Bueno. Y Jesús nos dio un ejemplo que está en Mateo 17:20, que dice, si tuvieran fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Es una canción. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Old school. Old school, sí. Clásicos cristianos. Y no falta, si usted está en la iglesia muchos años, algún día su pastor, aquí les traigo, mire hermano, la semilla de mostaza, y la pasan por todo lado. Y es muy bonito ver que es muy pequeña. Esa vaina se le cae a uno y se perdió. Entonces, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, muévete de aquí para allá, y se movería. Entonces la fe, para Jesús, la medida de la fe, o sea, no es lo más importante, porque si tienes una fe así de chiquita, de Señor, sálvame, Dios puede hacer grandes cosas. ¿Qué pasa? Que según como tú mires la Biblia y el Evangelio, una gente puede pensar, es que si no pasa, es que no tuve fe. Y se nos olvida sacar de la ecuación que Dios es soberano, que Dios dice, las oraciones pueden ser sí, espera o no. Ya hemos hablado del ejemplo de Pablo, ¿no? Que Pablo tenía un aguijón en la carne y que le dice a Dios, quítamelo, y dice, le pedí 3 veces a Dios y Dios me dijo, bástate mi gracia. O sea, mejor dicho, Dios que le dijo, no, papito. Y hay ejemplos muchos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, o sea, y es duro encontrarse con el no de Dios, sobre todo cuando es, Señor, sáname. O sea, yo no te estoy pidiendo un Ferrari, no te estoy pidiendo ser famoso, no es, Señor, y Dios dice que no, o de pronto no ha respondido, entonces choca. Y choca el hecho de que, oiga, pero ¿por qué? Y ahí entonces es parte de eso, y yo no tengo la respuesta para eso. Y yo creo que nadie la tiene del por qué Dios no responde ese tipo de oraciones cuando alguien está sufriendo. Pero lo que sí sé es que Dios usa todo para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Y para nuestro bien no es como que por algo eso le iba a salir bien. Aquí lo hemos dicho, es para que nuestro carácter sea formado. Y estos meses de sufrimiento, porque es difícil, sufrir los dolores, el sueño, dolores en los codos, no poder caminar bien, decir, ay, es que esto es para que Dios, ¿verdad que Dios está tratando en mi carácter? Y yo le digo a Dios, Señor, ¿no hay otra forma? Dios sabe, y a veces pelear con Él o sea, Él sabe más. Sí. Pero no por eso, no por el hecho de que tengamos rabia con la situación o con el mismo Dios. Yo creo que el error más grande es huir de Él. Yo creo que lo mejor que podemos es ir a Él. Y lo bonito es que es como Él nos lo enseña en su palabra. Él va a estar como el padre del hijo pródigo. Ven acá. Y de pronto alguien escuchando esto y dice, no, yo no quiero ir a Él, yo estoy súper alejado, hace mucho que no oro, hace mucho...
pues si hace mucho que no oras, pues si llevas un año sin orar, pues que no sea un año y un día. ¿Ya? No, a veces nos ponemos presiones de es que si no oré 40 minutos, no, qué poco espiritual. Dejemos de medir la espiritualidad. Empezamos a tener muchas expectativas de Sí. nuestro tiempo con Dios y sobre todo porque muchas veces también, incluso hasta en redes nos dicen cómo tiene que ser nuestro tiempo con Dios, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser así, así, y creo que a cada persona le funciona de una manera distinta, pero nos frustramos cuando es que tienen que ser 2 horas y 2 horas y 5 minutos y si no son esas 2, no, es como entrar desde la gracia. Desde la gracia para poder experimentar el reposo. Es que nada más nos da descanso que eso. Y es que míralo como no tiene sentido cuando lo aplicamos a nuestras relaciones. Es como si yo te dijera a ti, bueno, mi amor, semanalmente tenemos que pasar como esposos 1 hora, pero mejor dicho, si no pasamos 1 hora juntos, entonces estamos... Como que no existió. Ya creas una presión de algo que en teoría sí. debería ser natural. Y claro, nosotros nos pasa eso con Dios de que es que si no está todo en silencio, es que si no hay música, es que si no... O si no escribo. O si no escribo, o si... yo veo gente en la Biblia haciendo devocional en un horno de fuego, porque ellos 4 en el horno de fuego. ¿Usted qué cree que estaban haciendo? Orando. Yo veo gente orando en un foso de los leones. ¿Usted cree que tenía música ahí? No, es que no está el salmista. No, a veces yo creo que nos ponemos muchos límites en cómo nos acercamos a Dios. Y bueno, vamos, antes de seguir... Queremos decirles que si les gusta este contenido, no olviden suscribirse y regalarnos su like y activar la campanita de notificaciones para no perderse más de Mejor Sin Prisa. Tenemos muchas ideas que van a ir llegando. Perdón por la pausa comercial, pero es para que no quede para el final. Pero bueno, ahora sí sigamos. Punto número 2. Recuerda que tu identidad no está en tu caída, sino en Cristo. Como yo volví con el tema del insomnio, empecé un programa con una terapia muy buena, o sea, la recomiendo mucho. Y una de las cosas que primero tuve que empezar a trabajar en mi cabeza es que cuando uno pasa por el insomnio, entonces ya había yo adquirido la identidad. Es que yo soy un insomniac, o que lidio con el sueño, es parte de mí. Y entonces estoy mal yo y algo está mal conmigo. Ajá. Y a pesar de que esta terapia no era cristiana, mi terapista lo primero que me decía es que esa no es tu identidad. El hecho de que no puedas dormir una noche, eso no cambia quién eres, o que no estés durmiendo. Tú no eres eso. Entonces muchas veces adoptamos esas caídas en nuestra identidad y creemos que somos. Entonces es que por mi caída, entonces muchas cosas. Si estás cayendo con un pecado es que soy así o asá. Pero cuando nosotros empezamos a ver que nuestra identidad está en Cristo, entendemos que la caída no nos define, ¿cierto? Es cierto. ¿Cómo crees tú que puede uno encontrar esa identidad en Cristo? Porque yo creo que lo hemos escuchado muchas veces. Desde los grupos de jóvenes. Sí, desde los grupos de jóvenes. Tu identidad en Cristo. Identidad en Cristo. Yo creo, ¿cuántos campamentos no se llaman así? ¿Cuántos libros no se llaman así? ¿Cuántos seminarios? Pero suena fácil, pero bueno. Sí. ¿Cómo lo has visto tú? Yo creo que parte importante en la identidad es uno verse bien rodeado. Yo creo que uno tiene que estar con personas que a uno le puedan traer la palabra. No ni siquiera que me digan, todo va a estar bien, tranquila, tú eres victoriosa, todo, esto es una trampa del enemigo, pero viene la victoria. No, yo necesito que alguien me recuerde en ese momento. Mira, hace poco alguien me envió un mensaje donde me hablaba de la historia de Jairo. Y en la Biblia, ¿no? En la Biblia, no, sí. El tío Jairo, no el tío Jairo. En la historia de Jairo. Y entonces me hablaba acerca de la fe. Y ella me decía algo muy lindo. Me dijo, muchas veces Dios no se fija en cuánta fe tienes, sino en quién está puesta tu fe. Puede que sea tu fe como un granito de mostaza, pero ¿está puesta en Cristo? Enfocada. Está enfocada en Cristo. Entonces, cuando tenemos personas alrededor que nos recuerdan la palabra de Dios, personas que están ancladas en Cristo y nos dicen, hey, mira, tal cosa, no que hay hacerse los locos y como que no, nada está pasando, no, esto está en tu cabeza, no. Pero al final quien me recuerda mi identidad en Cristo es la palabra de Dios, está escrita. Muchas veces
vamos a estar ahí, nos va como a fluir, ¿no? Van a haber otros momentos que no, y yo creo que es importante estar rodeados, y parte del no huir de Dios es tampoco no huir de las personas. Claro. Y yo tiendo a hacer eso, Sí. yo cuando me siento muy mal, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero, y sí, yo me meto como en un caparazón, y me cuesta, o sea, claro. lo admito públicamente, es algo que me Porque cuesta no mucho. queremos mostrarnos vulnerables, no queremos que nadie nos vea vulnerables. Exactamente, es verdad. Pero vulnerables, muchas veces como realmente experimentamos más el amor de Dios. Y creo que, ya con eso complemento, creo que un versículo que también a mí me ha ayudado mucho es, por lo tanto, es 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y a veces se romantiza mucho, ¿no? Como ya todo lo viejo pasó, no sé qué, Pero yo lo veo como quien empieza una nueva obra, como literalmente el alfarero que toma el barro y empieza a hacer algo nuevo. No es de la noche a la mañana. Es poco a poco, no dice esto, tú, ya, 1, 2, 3, ya quedó. Y a veces creemos que la nueva criatura es como que ya, todo terminado, todo perfecto. Mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que pasar por recaídas, vamos a tener que enfrentarnos con el pecado en nuestro corazón, con estas cosas que quizás no queremos mostrar, pero están ahí, vamos a tener que trabajar con ellas. Pero creo que el entender que parte de la nueva obra en Cristo es el proceso de esa obra, me permite recordar que mi identidad no está en mi recaída, en mi debilidad, sino que mi identidad está puesta en Cristo, autor y perfeccionador de mi fe. Amén. Ese tema de la identidad, por ejemplo, me gustó este versículo que dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, a veces como tendemos a poner nuestra identidad en lo que nos hizo caer, pero cuando estamos en Cristo no hay condenación, entonces tenemos que ir corriendo hacia Él. Incluso hay un versículo que está en Salmos, creo, que dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, dile. Perdón, recordé hace poco que estaba hablando con alguien y me decía que una de las luchas más grandes cuando una persona está pasando por especialmente una situación de salud, quizás es una persona que viene con una afección de una situación mental o de una situación de salud física, es cuando empezamos a encasillar a las personas. Entonces hablaban, parte de esto era involucrar a las personas lejos sin conectar su identidad con el tránsito de este camino que en este momento están. Entonces, por ejemplo, hablaba de involucrarse en algo social o en algo de la iglesia, sin que, ay no, esta persona no, porque esta persona es que tal otra. Entonces creo que muchas veces nosotros por hacer más, quienes nos rodean, es como, ay no invito a Julio a tal cosa porque es que no puede, él no puede dormir hasta tarde, no sé, nunca nos ha pasado que alguien nos diga esto, pero quiero decir, poniéndolo bueno, no nos hemos enterado. Bueno, sí, o no nos hemos enterado. Obviamente sí hay personas que han sido muy empáticas, como desde la empatía es como, ay, veámonos tranqui, no nos trasnochamos, no sé qué, y yo lo valoro mucho, pero no hablo de eso, hablo es de muchas veces sin querer encasillamos a las personas y es como, ya, esa es su identidad, punto, tal. Entonces esta persona me decía, cuando yo que estoy pasando por una situación que no se sabe cuándo se va a resolver, la involucran en cosas, por ejemplo, de la iglesia, es como, o sea, es como que no me define mi diagnóstico, sí. No me define mi situación, no me define mi debilidad, porque hay que llamarlo como es, sí, es una debilidad, quizás me limita en ciertas cosas, pero no me define como hijo de Dios. Estoy transitando eso porque, pues, así, no sé, fue la soberanía de Dios que yo estuviera en esto, pero yo soy más que esto. O sea, no soy un diagnóstico. Soy un hijo de Dios. Y esta persona hablaba de la importancia de involucrar a las personas desde sus casas. Siguen teniendo capacidades, siguen teniendo que dar, siguen teniendo que aportar. Siguen valiendo. Siguen valiendo. Y eso lo hablo específicamente quizás de diagnósticos en temas de salud mental. Entonces, como, no, esta persona es esto. No, esta persona no es eso. Tiene un diagnóstico. Lo está enfrentando, lo está batallando, pero esa persona no es eso. Entonces creo que el tema de la identidad, por más de que quienes somos cristianos de así, que estuvimos en grupos de jóvenes, sigue importando, y yo creo que lo martillaban mucho porque es importante, y como somos olvidadizos, pues
Se nos olvida realmente dónde está el fundamento. Y por eso Dios siempre, si tú ves en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios hace énfasis en dar instrucciones para que la gente recuerde. Entonces al pueblo de Israel, recuerden, por las fiestas, recuerden cuando los saqué de Egipto, recuerden cuando vivían en tabernáculo. Wow, en el Nuevo Testamento, la Santa Cena, recuerden que cuando partan el pan, recuerden que es el cuerpo de Cristo. Wow, sí, sí, o sea, no que el pan es el cuerpo de Cristo, simboliza. Es un simbolismo. Pero es hagan esto en memoria de mí. Entonces es muy bonito ver que Dios siempre sabe los humanos, lo olvidadizos que somos. Por eso hay que escribir y hay que anotar y crearse recordatorios que le permitan a uno. Incluso le dije a mi esposo hace poco, voy a trabajar en diseñar un cuadro para nuestra sala y que sea la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas frases hermosas por ahí, por todas partes. Carpe diem. Sí. Semper Fi. Pero que sea la palabra de Dios. Sí. Entonces creo que sí, es importante. Sí, estaba pensando en frases cool, que sonarían cool, carpe diem. Lo que la gente pone en los estatus de Messenger. Sí. No, en las biografías de Instagram. En las biografías de Instagram, carpe diem, semper fi, non plus ultra. No sé, nadie lo hace como Frisbee lo hace. También hay muchos. Vamos al tercer punto y nos vamos acercando vertiginosamente al final. El tercer punto dice, y es muy conectado con lo que tú estabas diciendo, permanece en comunidad, primero, en comunidad y en la palabra, aunque no sientas fuerzas. Levanto mis manos, no, levanta las manos, bueno, eso es otro tema, pero no, permanece en comunidad y en la palabra, porque lo que tú decías, uno tiende a aislarse, ¿no? Sí. Y es que uno no quiere como, ay, yo para qué incomodo. Confieso, uno de los domingos en estos meses donde, o sea, nos sentíamos súper mal. Momentos te dije, de historia. No quiero ir a la iglesia hoy, no quiero ir, pero yo estaba brava, yo no quiero ir, o sea, no hemos dormido bien, no quiero ir. Era como, ¿a qué? No quiero ir. Y me encantó lo que me dijiste, ¿qué es lo que debemos hacer? No lo que tengo. Porque yo no creo que yo esté, no, es que tengo, porque no lo que siento. No lo que siento, sino qué es lo que debo hacer, qué es lo que es correcto de hacer. Y yo, ¿por qué me hace esas preguntas? Porque al final es como, sí, debo ir. Y yo, sí, iré. Por lo mismo que les cuento, porque tiendo a meterme en un caparazón y como que no hablo, no digo. Y muchas veces vamos a tender a retirarnos de la vida en comunidad. Y es supremamente importante. Y ese domingo que fuimos, cuando salí yo era otra persona. Y no estoy diciéndolo de forma mística ni mágica, sino la palabra de Dios. Yo me acuerdo que estaba sentada en ese servicio y se me salía la lágrima y no era que hubiera piano de fondo, música tal. Era el pastor sencilla y llanamente trayendo la palabra y era una convicción, o sea, era el Espíritu Santo de Dios diciéndome, mira que te estoy diciendo esto. Entonces ahí es donde digo, puede que al principio no queramos, si a lo mejor hay alguien escuchando que tiende a ser como yo, pero necesitamos la vida en comunidad. Claro, porque iglesia viene del griego eklesia, que quiere decir reunión, asamblea. Y yo creo que el evangelio no se puede vivir como ermitaños, como monjes solitarios, no. Sí. Alguna vez escuché esto, no sé qué tan teológicamente bíblico sea, pero me quedó y alguien decía que la cruz como que tiene una particularidad, que tiene una parte vertical y como que simbolizaría la conexión entre Dios y los hombres. Pero tiene una parte horizontal y es la unión de los hijos de Dios, la asamblea. Y es que la Biblia lo dice por todo lado. O sea, si tienes una falta contra tu hermano, no te pongas a presentar tu ofrenda sin antes arreglar las cosas con tu hermano. O sea, yo creo que para Dios la vida en comunidad es muy importante. Sí. Y ese día seguramente la palabra entró, penetró e hizo su obra, pero también esa vida en comunidad, el hecho de compartir las cargas con otros, oren por mí, el hecho de que te saluden, hey hermano, estamos orando por ti, de hecho que te ayuden. Y que sea un lugar seguro poder compartirlo. Claro, sí, es un lugar seguro, sí. Incluso me acuerdo de Gálatas 6.2, que dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Así es. O sea, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. ¿Qué quiere decir? Que usted no es el único que tiene cargas. Yo muchas veces creo, soy la única pasando. Nosotros pasamos por unas cosas, pero hay personas, conocemos con nombre y apellido, que están pasando por otros tipos de situaciones y decimos, Señor, o sea, cada uno está pasando por sus cosas. Todos estamos lidiando con algo, lo que pasa es que no lo publicamos en Instagram.
Entonces, pero todos estamos lidiando con algo. Sí, todos estamos lidiando con algo. Así Eso que, y hablando de eso de la iglesia y de la comunidad, yo creo que ha sido muy bonito entrar a una comunidad donde... ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos de esto de la iglesia? Porque como ustedes saben, hemos empezado a tocar un tema muy difícil que es el abuso espiritual. Claudia, mi esposa y yo sufrimos abuso espiritual. Y veo que se está hablando mucho más del tema en redes y está muy bien, porque el objetivo de hablar de estos temas no es que la gente se aleje de la iglesia. Exacto. Es entender que hay forma de sanar, que se puede sanar. Y si de pronto alguien aquí nos está escuchando y dice, sí, yo quiero estar cerca de Dios, pero yo no vuelvo a una iglesia, yo te voy a decir, hay esperanza, hay iglesias saludables. Si a mí me hubiera pasado esto que estoy viviendo en otra iglesia, digamos en una iglesia, imaginemos una iglesia no saludable, se hubieran burlado, me hubieran hecho bullying por lo que estoy viviendo, me hubieran dicho que es que tengo demonios, me hubieran juzgado por lo que estoy viendo, que no tengo fe, me hubieran alejado porque de pronto estaban interesados en como, si no sirve, entonces no sirve. Sí. Como alguna vez alguien me dijo esa frase, si no sirve, no sirve. Entonces, en nuestra iglesia imaginaria tóxica, imaginémosla porque no existe. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En una iglesia saludable, por ejemplo, en nuestra iglesia donde estamos, no es perfecta, pero es una iglesia saludable y me alegra porque a pesar de vivir todo esto, me acuerdo un día que pues yo como no podía caminar, ensayé en la alabanza y pues para no coger las muletas y bajar del altar y subir, pues me quedé mientras la gente se iba a desayunar. Y está bien que la gente se va a desayunar y me pareció muy bonito que los del grupo de alabanza llegaron a donde yo estaba. ¿Cómo no? Pues como no te puedes mover, ven y para que no te quedes solo. Y yo como que, está lindo. O sea, eso es el amor de Cristo en la iglesia. Cierto. Eso es ser iglesia. Ver al que está sufriendo y no caerle. O el que está en pecado y caerle. Sino como dice, creo que es Efesios 6 o Gálatas 6, levantarlo con mansedumbre. Entonces, yo creo que, conectando con lo que hablamos de abuso espiritual, invitar a las personas que están viendo este video, que si no estás asistiendo a una iglesia, ores a Dios. Debe haber una iglesia saludable. Lo que pasa es que nosotros cuando buscamos iglesia, a mí me pasaba, buscábamos que tuviera las luces, el sonido, la iglesia chévere, la iglesia cool, la iglesia donde hacen, mejor dicho, cada culto meten, mejor dicho, unos disfraces, un show chévere. Yo realmente, la iglesia, empecé a dejar de ver eso y empecé a buscar, cuando buscábamos iglesia, es que me enseñen la palabra y que haya una comunidad que camine en amor. Eso es lo más básico. Y yo estoy seguro que en cada lugar de este planeta debe haber una iglesia así. No perfecta, pero debe haber. Y mi invitación es a que ores a Dios y que te muestre esa iglesia para que te vuelvas a congregar, porque Dios quiere que nos congreguemos. De eso se trata la iglesia. Es cierto. Y bueno, así termina nuestro episodio de hoy, después de haber vuelto. Si tienen preguntas de lo que vivimos, bueno, ya estoy durmiendo, los que chismosos, ¿no? Ay, ¿cómo así que volví insomnio? Estoy durmiendo mejor, gracias a Dios. Los interesados, la terapia funcionó muy bien. Oye, sí. Todavía estoy con los dolores de los dedos de las manos. ¿Todavía estás en recuperación de tu pie? Todavía estoy en recuperación de mi pie, pero ya camino. Entonces, cuando le pregunten por Julio, les puede decir como uno dice, bien, ya camina. Y bueno, todavía hay dolor en las manos, en los codos, pero yo sé que el Señor está trabajando ahí en eso y les estaremos contando cómo sigue ese tema. Sí. ¿Algo más que quieras decirle a nuestra amigable audiencia? No, creo que Dios nunca desperdicia las recaídas, porque a través de ellas nos volvemos mucho más resilientes. A través de la gracia de Dios, no en nuestras fuerzas. Yo creo que en este mundo, con todo lo que estamos viendo actualmente, si hay algo que necesitamos desarrollar en nuestro carácter como creyentes, son muchas cosas, pero una de esas, la resiliencia. Que será para otro capítulo, pero bueno. Exacto. ¿Has tenido una recaída? Perdón, es que siempre nos gusta terminar con un chiste. ¿Has tenido alguna recaída? O mejor dicho, ¿estás en una recaída? Pues te quiero contar que te puedes relevantar. Y ser resiliente. Y ser resiliente. Se nos salió el rolo, el de Bogotá. Amigos, espero que hayan disfrutado mucho el episodio de hoy. Que sea de bendición para ustedes. Y bueno, recuerden que la vida es mejor
sin prisa. Hasta la próxima. Y adiós. Bye. Y la prueba de que puedo caminar. ¡Tadán!